Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Como siempre les deseo mucha luz, mucha paz, mucho amor, mucha salud, mucha armonía. Ver la vida por el lado amable, ponernos lentes color de rosa, confiar en que todo lo que estamos viviendo es un crecimiento para nuestro conocimiento. Recordar que en la medida que utilicemos pues mucha actitud, mente positiva, ver el lado amable de las situaciones. Y eso no quiere decir que haya días o momentos en que, ¿por qué no? Me puedo poner triste o melancólico, nostálgico o molesto o con ira y demás, pero un poco, un rato, no para siempre, no nos acostumbremos a los estallidos de ira, de cólera y demás. Es una muy buena semana, ¿eh? Con muy buenos movimientos planetarios. Punto y aparte de los planetas retrógrados, por favor. Esos siempre han estado, siempre han existido, siempre tenemos planetas retrógrados en el transcurso de nuestra vida. Muchos de nosotros nacimos con varios planetas retrógrados. Simplemente, pues ahora sí que si nos queremos comer un aguacate, pues bueno, pues entonces nada más quiero el aguacate, pues quítale la cáscara y el hueso, pues nos comimos la pulpita, ¿verdad? Es lo mismo, así es la vida, es parte del camino y sé que mi conciencia y mi forma de pensar es muy sagitariana y la comparto con mucho amor y con mucho cariño. Tenemos una semana lindísima de luna nueva y luna creciente. La luna creciente va a ingresar el 25 a las 12 del mediodía con 58 minutos y va a ingresar en un maravilloso signo que es Sagitario. No es que yo lo tenga, simplemente que es muy buen signo. El luna creciente en Sagitario nos va a traer bien prendidos, contentos, simpáticos, divertidos, caime bien, muy intuitivos, perceptivos, muy filosóficos, con muchos planes, con muchas ganas de hacer cosas nuevas. Y toda la semana va a ser luna creciente y va a pasar de Sagitario a Capricornio y Acuario. Cuando la luna creciente esté en Capricornio, que es el 28 y el 29 de agosto, todo lo que tengas que hacer de compras, ventas, negociaciones, acuerdos, hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes, firmas, contratos, todo lo que sea para el amor, para el romance, pero especialmente para las cuestiones laborales, profesionales, económicas. El 27, el 28 y 29 que la luna creciente, ahí está en Capricornio. También aprovechemos que ya está el sol en el signo de Virgo. Virgo es Mercurio y es planeta y su elemento es tierra. Y el 20 de agosto ingresó Mercurio en Virgo, ¿sí? Ya no está en el signo, hace cambios, ya saben que los planetas nos van cambiando de signo y ahorita vamos a tener a Mercurio en Virgo, el Sol en Virgo, esta semana luna creciente en Sagitario, Capricornio y Acuario. Vamos a aprovecharla para hacer cosas nuevas, cosas diferentes, sacar todos nuestros talentos y nuestros dones. Aléjate de personas tóxicas, nocivas, complicadas. Mándales amores, mándales bendiciones. Y esto no quiere decir que los tengamos junto a nosotros. Los podemos tener vía telefónica, en redes sociales y demás. No se contaminen. Esta semana es para utilizarla, para hacer cosas nuevas, cosas diferentes, cerrar ciclos que debemos de quitar de nuestra vida y recordar que a todos de alguna manera u otra nos está tocando muchas de nuestras fibras la situación que estamos viviendo. Vamos a manejar el día de hoy y toda esta semana yo los invito a que tomen papel y pluma y escriban diariamente 5 cosas que haya que agradecer. Diariamente. 5 cosas que haya que agradecer. Te vas a dar cuenta de que somos muy bendecidos. ¿Y eso qué hace? Abre canales de abundancia y prosperidad porque somos la ley, causa y efecto. Soy lo que estoy pensando. Ahora me voy directo contigo. Aries. Muy bien, muy buena semana. Intuición, percepción mezclado con creatividad, con fortaleza, con alegría. Andas bien prendido, bien. Bueno, eso es natural en ustedes, pero todavía más esta semana te van a dar
Muy buenas nuevas, tú mismo vas a dar buenas noticias, tú vas a iniciar algo o a continuar algo que va a estar coronado con 5 estrellas, espectacular, con oportunidades buenísimas, a hacer una negociación que estaba frenada o que estaba detenida. Ahora resulta que te van a decir sí, pero ¿qué crees? Ahora vas a poder negociar de mejor manera porque anteriormente te había dicho que para nada, después de que la vieron, la analizaron y la estudiaron, pues resulta que está buenísimo tu negociación o tu proyecto y vas a tener mejores ganancias en todos los sentidos. Para los Tauro, si te das el permiso de quitarte los lentes oscuros, de no exagerar los acontecimientos y de ver lo que estás viviendo como un gran crecimiento para tu conocimiento, si te das el permiso de liberar tus viejas ataduras, tus canales de abundancia se van a abrir frente a ti. Porque están ahí, es simplemente de empujar la puerta. Y empujar la puerta significa levantar ese teléfono, marcar ese número, mandar ese correo, hacer esa videoconferencia, salirte de círculos de confort. Quieres que las cosas sucedan, pero como varita mágica, bueno, sí, cuando tienes una mente 100% positiva es una varita mágica. Utiliza tu mente, mi amor. Utiliza tu fuerza, tu poderío, tu capacidad. Ya hemos estado trabajando con el liberar el pasado. Cuando tú liberas 100% tu pasado, como lo has estado haciendo, todo empieza a funcionar de mejor manera, déjale espacio a lo nuevo. Tienes muy buenos aspectos en tu vida personal, familiar y económica. Es tiempo de hacer cambios, cambios totales en tu forma de ver la vida. Ya lo has estado haciendo desde aproximadamente abril, más o menos en las fechas de tu cumple. Empezaron los grandes cambios, así que ábrete a la abundancia. Confía en la abundancia, que eso regresa a ti multiplicado. Los Géminis. Atracción, química, magnetismo, tiempo de ganar, de avanzar, de lograr, de perdonar, de liberar, pero de perdonarte a ti. Sí. Cuando nosotros no nos perdonamos, nos flagelamos solitos. Nos culpamos absolutamente de todo. A ver, libérate, mi amor, ya lo hecho, hecho está, lo dicho, dicho está, pues ya qué haces. Si tienes que pedir perdón a alguien, bueno, pues pide perdón, pero si ya le pediste perdón a alguien, ahora perdónate tú. El perdonarte te va a dar la libertad de acción de hacer cosas nuevas y diferentes. Tienes muy, pero muy buena fortuna. Es una súper semana y no solamente esta semana, mi amor. Todo lo que hagas ya, y te lo he dicho desde hace varios días y semanas, todo lo que hayas estado sembrando es época de empezarlo a cosechar. Sí, pon cartas sobre la mesa en la familia. Quiero decir, cada quien hace lo suyo, a ti te toca esto, a mí me toca esto. Vamos a trabajar en equipo como debiéramos todo el universo, todo este universo y este planeta trabajar en conjunto y en vibración elevada, que es el amor. Para los cáncer. Pues mira, esta semana vamos a trabajar mucho con tu tremenda y mágica, sensacional creatividad. ¿Recuerdas que la semana pasada te dije que sacaras esa mágica creatividad porque vas a tener grandes resultados? Bueno, esta semana está la luna creciente. Bueno, todo lo que hayas iniciado, pensado, visualizado y decretado la semana pasada y antepasadas, especialmente todo aquello que tú hayas traído en mente, se va a empezar a dar, no tal vez con la rapidez que tú lo quisieras, pero mira que se te va a dar muy bien. Si tú manejas perfectamente bien tu lado, ese lado hermoso, amable, positivo, humano y generoso que tienes, el universo te va a seguir, pero regresando en abundancia total. Olvídate de ataduras, de miedos, de angustias, de fobias. Salte de ese círculo de confort que tú debes de salirte. No porque quieras estar guardadito en ese círculo de confort, simplemente porque haya personas que te dicen que no es tiempo de hacerlo. El tiempo es el exacto y el preciso cuando tu yo, cuando tu ser, cuando tu interno te dice que es el momento. Así que ya lo sabes, mi querido cáncer. Para los Leo. Estás brillando mucho y es una archirrecontra super semana para ti, mi querido Leo.
Después de algún tipo de presión que hayas tenido laboral, profesional y económica, la cascada de oportunidades está frente a ti. Vas a empezar a recibir llamadas, correos, propuestas por un lado, por el otro. Es tiempo de ganar, ¿eh? En toda la extensión de la palabra. Nada más te invito a que quites un poquito, pues ya sabes, lo que hay que trabajar contigo, el orgullo, los celos, las posesiones, las aprensiones. Todos tenemos derecho de estar en este universo y en esta tierra. Dale su sitio y su lugar a los demás. Mira que te va a ayudar muchísimo, ¿eh? Si manejas esta semana ese lado dulce, tierno, romántico, sensible de los Leo, cualquier acuerdo o negociación que hagas se va a dar grandes resultados. Si había diferencias sentimentales, esta semana va a haber pues mucho amor, mucho reencuentro, mucha armonía y mucha tranquilidad. Para los Virgo, puedes estarte proyectando un poquito con los demás. Eso puede estar pasando porque te estás tomando las cosas muy en serio, por cambios planetarios, porque ahorita en esta semana se te van a presentar cosas nuevas y diferentes y estás un poco embolado o inquieto, desesperado porque tu agenda se saturó. Al momento que te saturaste, te puedes estar presionando y exagerando los acontecimientos. Esto nada más va a ser lunes, martes, miércoles. Tómalo con calma. Ya a partir del jueves todo fluye, todo en armonía, todo tranquilo, todo más relajado, porque vas a tener muy buenos acuerdos en cuestiones de relaciones afectivas, sentimentales, tu creatividad, las asociaciones o algo que tengas que negociar que tiene que ver con terrenos, casas, cuestiones hipotecarias y demás. Para los Libra, muy buena semana para Libra, un tiempo de cambios, de transformaciones. Tu intuición va a estar fuerte, muy fuerte, y eso es muy bueno. Yo te voy a invitar a que enciendas, si puedes, una velita y un incienso para que recibas la información, toda esa información mágica que te está llegando. Todos tenemos guías, ángeles, maestros que nos están llevando de la mano y nos están diciendo lo que necesitamos saber. Esas pequeñas dudas o inquietudes que tuviste semanas anteriores se te van a aclarar perfectamente bien esta semana. Enciende la vela un ratito, 3, 5, 7, 9 minutitos. Cuando termines, por favor, ya sabes que hay que apagarla, no le soplamos, la apagamos y nos quedamos con el incienso. Toma papel y pluma y no pienses. Nada más escribe, 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 escribe. Vas a tener no solamente respuestas importantes a tu vida personal, sino algo va a ser muy interesante porque tu creatividad va a estar tan fuerte que te van a mandar el mensaje directo como si tuvieras escritura automática. Eso se llama cuando los ángeles nos están dictando la información. Y va a valer muchísimo la pena porque te va a convenir para cuestiones de compras, ventas, negocios, cuestiones económicas y muy bien en tu vida profesional. Para mis queridos escorpiones, es momento de hablar, de comunicar y de llegar a muy buenos tratos y muy buenos acuerdos en tu ambiente profesional. Vas a recibir una noticia que va a llenar tu corazón de una alegría bárbara. Hay recompensas, aplausos, reconocimientos a tu trabajo, a tu profesionalismo, algo nuevo que llega que, mira, ni lo estabas esperando, ¿eh? Va a llegar y además bien merecido porque has sembrado y has sembrado mucho. Esta semana también, como tenemos luna creciente, va a haber una negociación importante porque va a estar en Capricornio que te va a dar a ti exactamente en la casa del dinero y de la profesión. Quiero decir que esos cambios planetarios te están favoreciendo en tu vida económica, en tu vida profesional y en tu vida laboral. Te reafirmo lo que te dije en un inicio. Noticias importantes que van a llenar tu corazón de mucha alegría y felicidad son recompensas, aplausos, reconocimientos, algo, mi querido escorpión, muy merecido. Para los Sagitarios, las celebraciones de tu ser, de tu yo, de tu interno, quiero decir que esta semana vas a estar muy contento, muy en paz, muy relajado, muy centrado. Seguramente, pues con la fuerza y el poder de saber que lo que estamos haciendo vale muchísimo la pena. Todo eso nuevo que a nuestra vida está llegando,
Es momento de seguir hacia adelante. También te invito a que abras el baúl de los recuerdos. Quiero decir, todas esas ideas y proyectos que tenías guardados, es semana de hacerlo. Porque si lo haces, Júpiter, sin importar que esté retrógrado, sigue siendo tu planeta, te está dando la oportunidad, la intuición y la percepción, la buena fortuna y la abundancia para hacer uno de tus sueños, uno de tus tantos sueños realidad. En tu hogar va a haber una noticia también que va a darte mucha alegría, mucha felicidad. En tu ambiente profesional va a haber propuestas que valen muchísimo la pena, tienen que ver con lo nacional o con el extranjero. Para los Capricornio, relajado, tranquilo, sereno, silencio ante las personas negativas. Así de sencillo. Mándales amores, mándales bendiciones. Hay personitas a tu alrededor que son las típicas garrapatitas energéticas, ¿verdad? Los ladrones de sueños. Criaturas del Señor, no saben que a un Capricornio nadie lo para. Cuando un Capricornio decide hacer algo, no hay poder humano que lo limite. Así que esta semana, que la luna precisamente va a estar en tu signo, vas a ver que, bueno, espectacular. Ponle mucha atención y ponle 5 estrellas a tu agenda. 28 y 29 de este mes, que está la luna creciente en Capricornio, vas a hacer algo nuevo, vas a hacer algo diferente, vas a recibir buenas noticias, algo hermosísimo va a pasar en tu vida profesional y económica. Donde sí tenemos que trabajar un poquito más, mi querido Capricornio, es en el escuchar las necesidades de tus seres amados. Sé que para ti es importantísimo tus seres amados y tu familia, pero hay momentos en los que evades un poquito las situaciones para estar un poco más tranquilo porque estás con muchas presiones, pero si pones todo eso en la balanza te vas a dar cuenta que todo va a fluir de mejor manera. Para los Acuario, estás muy alegre, muy contento, muy feliz, muy positivo. Hay hay brillo en ti, como que cambios, transformaciones, como que cosas nuevas, diferentes que están llegando. También la luna creciente va a estar en tu signo el 30 y el 31 de este mes de agosto. Vamos a aprovechar toda esta semana para hacer visualizaciones, decretos, afirmaciones. Ingresa aquí al canal y está lleno de tips y de recetas porque es una semana muy buena para ti, mi querido Acuario. Si estás esperando noticias o quieres poner algún proyecto sobre la mesa o quieres arreglar cualquier tipo de situación, especialmente la que tenga que ver con tu vida personal y profesional. En el transcurso de jueves y viernes hay una llamada o un correo electrónico o por algún lado va a llegar un mensaje que te va a dar muchísima alegría porque es algún trámite o alguna negociación que estaba frenada, pero ya se va a dar y te van a dar un sí total. Y para los Piscis, vamos a fluir, mis queridos Piscis. Si tú fluyes, todo va a estar perfecto. Quítate el antifaz de los ojos, ve las cosas como son, no exageres los acontecimientos, que lo que estás viviendo vale muchísimo la pena. Hay un buen cambio en tu casa 7, que es la de las asociaciones, y las asociaciones no solamente hablamos de dineros, al contrario, pues es la casa del matrimonio, de las relaciones y demás. La casa 12, que es pues la que nos guarda, lo que llevamos guardado, todo lo que está dentro de nosotros, precisamente, que es la casa de Piscis. Vas a tener muy buenas noticias de tu yo, de tu ser, de tu interno. ¿Qué quiero decir con esto? Tu pasado va a ser presente para sacarte de presiones y de tensiones, entendiendo cosas de tu pasado que te van a dar paz y tranquilidad en tu presente. Cuando liberamos o entendemos, todos los canales se empiezan a abrir frente a nosotros y eso es lo que va a suceder en tu casa número 12. Además, en el transcurso de viernes y sábado, puede ser una reunión familiar por cualquier medio, vas a tener una noticia que te va a dar mucha, pero mucha tranquilidad. Puede ser un consejo, puede ser un mensaje, puede ser un reconocimiento, puede ser una recompensa, pero te va a dar mucha serenidad y mucha tranquilidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan el mejor de los días, de las semanas, de los meses. Todos los días son maravillosos. Vívanos, por favor, con ganas, con ánimo, con entrega, con compromiso. Cada día tiene una razón de ser, de llevarnos al triunfo, al éxito y a la abundancia en amor, paz y armonía. Síganse inscribiendo, suscribiendo a nuestro canal, pónganle campanita.
Y también compártanlo con sus amistades para que cada vez crezca más nuestro canal. Gracias por acompañarnos. Les deseo mucha luz, mucha fuerza y mucha energía. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.